Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 54 que se ve muy interesante. Como siempre pueden realizarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Ahora, lo primero que voy a hacer pues es dejar escrita esta raíz como una potencia. Entonces me queda 3 elevado a una fracción. En el numerador va a ir el exponente que tengamos aquí, que es el 1. Entonces aquí va 1. Y en el denominador el índice de la raíz, que es 2, porque es una raíz cuadrada. Y esto va a estar elevado a todo esto de aquí, a 2x sobre 3 menos 1. Y esto es igual, por aquí también podemos transformar esta raíz en una potencia. Entonces me queda 9 y vamos a tener una de exponente en una fracción. En el numerador va a ir pues todo lo que tenemos aquí, todo este exponente de aquí. Me queda 3x menos 2 sobre 2. ¿Se dieron cuenta? Aquí está todo lo que está aquí. Y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que como es una raíz cuadrada, va el 2. Listo. Por aquí nosotros podemos aplicar una propiedad de los exponentes, que es la multiplicación de exponentes. Multiplico este por este, me da 1 medio por 2x tercios, me da 2x sextos. ¿Sí? Multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Y luego 1 medio multiplicado por menos 1 me queda menos 1 medio. Muy bien, y eso me queda igual. Aquí nosotros podemos poner un 1 aquí, porque sabemos que 2 sobre 1 pues es 2. Y ahora sí, dejamos el 9 aquí y va a haber una fracción aquí. En el numerador va a ir los extremos, multiplicamos, esto se llama ley de extremos y medios. Multiplicamos los extremos y eso va a ir en el numerador. 3x menos 2 por 1 me queda 3x menos 2. Y en el denominador va a ir la multiplicación de los medios. 2 por 2 que me da 4. Muy bien, del lado izquierdo me queda igual, 3 a la 2x sobre 6. Pero aquí podemos simplificar, vamos a hacerlo de una vez. Entonces la mitad es 1 y la mitad es 3. Me queda 1 por x, que es x sobre 3. Menos 1 medio. Correcto. Y esto es igual. Aquí pues nosotros podemos ya dejar este 9 escrito en base 3, porque acá tengo base 3. Entonces escribimos 3 al cuadrado, que es igual que 9, ¿no? Y esto va a estar elevado a este exponente de aquí, a 3x menos 2 sobre 4. ¿Listo? Del lado izquierdo lo dejamos igualito. 3 a la x tercios menos 1 medio. Y del lado derecho podemos multiplicar este por todo esto de aquí, los dos exponentes, ¿no? Y como multiplicamos, va a quedar multiplicando el 2 por el numerador. Entonces yo puedo simplificar la mitad 1 y la mitad de aquí es 2. Me queda entonces 3 elevado a la 3x menos 2 sobre este 2 de aquí. Como tenemos ahora sí misma base, ya podemos igualar los exponentes. Del lado izquierdo, este de aquí es el exponente. ¿Listo? Lo vamos a poner por aquí. X tercios menos 1 medio. Y esto va a ser igual al exponente del lado derecho, que es este de aquí. 3x menos 2 sobre 2. Y ahora sí, a despejar x, ¿no? Como tenemos pues 3, 2, 2, sacamos un mínimo común de los denominadores. Ese mínimo común sería el 6. Entonces multiplicamos por 6 toda la ecuación. Multiplicamos por 6 aquí y también acá. Y vamos simplificando. Entonces la tercera de 6 es 2 y tercera de 3 es 1. Me quedó 2x sobre 1, que es 2x. Luego aquí la mitad es 1 y la mitad es 3. Me quedó menos 3 por 1, que es menos 3. Y esto es igual. Simplificamos mitad 1, mitad 3. Y aquí me queda este 3 multiplicándose por todo esto de aquí. Entonces 3x menos 2 multiplicado por este 3 de aquí. Del lado izquierdo nos queda igualito, 2x menos 3. Y del lado derecho vamos a ir pues multiplicando, aplicando la propiedad distributiva.
3 por 3x es 9x y 3 por menos 2 es menos 6. Muy bien, ahora vamos a ir sumando y restando pues términos para despejar x. Primeramente voy a restar 9x en cada lado de la igualdad. Entonces, por aquí esto, para eliminar esto de aquí, ¿sí? Y menos 9x más 12x me queda menos 7x y menos 3. Y esto es igual a menos 6. Ahora, para deshacerme de este menos 3, sumo 3 en cada lado de la igualdad. Entonces sumo 3 aquí y acá también sumo 3. Y puedo eliminar estos de aquí. Me queda menos 7x en el lado izquierdo y por acá me queda menos 3. Como quiero obtener x positiva, pues multiplico por menos 1 toda la ecuación. Menos 1 por menos 7x me da 7x positivo. Menos 1 por menos 3 me da 3 positivo. Y ahora pues para despejar x divido para 7 ambos lados de la igualdad. Simplifico y obtengo que x va a ser igual a 3 séptimos. Y ya he encontrado mi valor para satisfacer a mi ecuación exponencial. El valor es 3 séptimos y tu trabajo ahora pues es reemplazar este 3 séptimos en donde tengamos x para hacer la comprobación y debe salirnos pues una igualdad. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para no perderte el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.